Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Es la hora de viajar una vida con Pepe Rubio. Hola, Pepe. Hola, muy buenas. ¿Quién es el viajado de hoy? Pues alguien muy querido y de quien nos ha hablado muchísimo Luis Alegre, José Antonio Labordeta. El día de su muerte, Emilio Lacambra, dueño del mítico restaurante Casa Emilio de Zaragoza, le rindió un bonito homenaje al desvelar un secreto de Labordeta. Si un mendigo se le acercaba en la calle para pedirle dinero, lo enviaba a comer a Casa Emilio y corría con la cuenta. Cuando se lo conté a mi madre, ella, fascinada, me dijo: «¿Pero cómo se puede ser tan bueno?». Y tú lo que quieres hacer hoy es responder a la madre de Luis Alegre por qué era tan bueno José Antonio Labordeta. Exacto, además de un hombre bueno, todo el mundo dice que tenía una empatía brutal. ¿Por qué? Responden sus tres hijas, Paula, Ángela y Ana Labordeta. Él sufría con los que sufrían, se alegraba con los que le pasaban cosas buenas. Yo creo que, como él dice, es un niño de la guerra. Y entonces yo creo que la empatía viene del sufrimiento de la infancia, ¿no? El que pasa una posguerra, pues o es empático o algo le pasa en la cabeza, ¿no? Y hay una anécdota de un guardia civil que le contó que estaba su mujer ingresada en el hospital Miguel Servet y que lo adoraba a Labordeta y que lo adoraba. Y mi padre pues no pudo por menos que se presentó en el hospital en la habitación para saludarla y estar con ella. Era un hombre que le gustaba mucho escuchar, era un hombre bondadoso. Yo creo que era un hombre muy poco tramposo, en el sentido de se le ponía una cámara o se le ponía un micrófono y era exactamente igual que si estuviera en el comedor de casa, ¿sabes? Labordeta era como de la familia. Y hay dos personas claves en su infancia y adolescencia que explican por qué, además de ser bueno y empático, era culto y comprometido. Su padre, con el que tuvo algún desencuentro, y su hermano Miguel Labordeta, gran poeta periférico de la generación del 50. Yo creo que el referente de mi padre fue más su hermano Miguel que su padre. Miguel, que es un hombre, bueno, es uno de los mejores poetas que ha habido en Aragón y yo creo que en España, tiene una gran biblioteca en su casa. Y desde pequeño a mi padre le deja entrar en esa biblioteca y le va dando libros para que él se vaya metiendo, sobre todo en la poesía. Su hermano Miguel sí que le marcó mucho, pero yo creo que también su padre era un hombre muy culto, era un hombre muy humanista, ¿no? En esa casa había muchos libros y mucha gente muy interesante, ¿no? Luego, con todo ese contraste de vivir al lado del mercado central, que era la tierra pura, ¿no? Que era la vitalidad. Dulcemente educado. De referentes tiene a su padre y a su hermano, los dos Migueles, pero también el espacio donde crece. Crece en el colegio vivienda que tenían sus padres en el centro de Zaragoza, entre los olores del encerado y los del mercado. Así nos lo recuerda el propio Labordeta y lo ve hoy nuestra compañera de Radio Zaragoza, Eva María Pérez. Palacio enorme, un caserón. Para mí era como vivir en un transatlántico, donde podías inventar todo lo que tú quisieras, y frente a mi casa estaba el mercado central, no sé, como una isla divertida donde vendían pescados y verduras y todas esas cosas, ¿no? Una placa en la puerta del número 1 de la calle El Buen Pastor revela que esta casa no es una vivienda cualquiera. El nombre de Miguel y José Antonio Labordeta están grabados en un cobre oscuro que pega con la puerta de madera. Al fondo, la vista que el cantautor y político aragonés describía tantas veces, el mercado central, que ahora vive su versión más moderna, mezclando los puestos de siempre con los bares de tapas de ahora. Hemos envejecido desde que Labordeta pasó su infancia y juventud en esta casa, y también nos hemos vuelto mestizos. Los aragoneses son en este barrio de muchos colores y de muchos lugares. Desde aquel balcón donde el abuelo veía Zaragoza, ahora se puede ver además un trocito de mundo. Yo regresaré a la casa de mi padre. Qué maravilla, ¿no? Debía ser vivir en un colegio. Y en el centro de una ciudad con toda su vida. Tras la muerte de su padre, el joven José Antonio Labordeta se empapa también de la noche zaragozana junto a su hermano Miguel en el mítico Café Niquel. Paula y Ángela Labordeta.
como dice mi padre, ¿no? Ahí se hablaba de todo excepto de poesía. Eso lo decía porque tenía mucha sorna, imagino que hablaban de mucha poesía, de mucha literatura y de mucha política. Ahí conocí a grandes poetas. Que era un grupo, bueno, de gente locos poetas que estaban en esa Zaragoza gusanera que decía mi tío de los años 50 y 60. Entonces eso, por ahí mi padre coge un filón cultural muy importante. Loca de calles locas, solitaria, con plazas deslumbradas y paisajes al borde del silencio. Pero no solo de Zaragoza vive Labordeta. Poco a poco va conquistando Aragón. Y primero fue el norte, el Pirineo, Canfrán, que en tiempo de dictadura olía a libertad. Paula Labordeta y desde Canfrán nuestra compañera de Radio Jaca, Cris Pérez. Para él es muy importante. Cuando se asomaban a ese túnel veían una luz al fondo y aquello era Francia, ¿no? Era la libertad. Estoy paseando frente a la estación de Canfrán. Detrás de mí, seguramente lo escucháis, la carretera, la que sube a Francia y la que sube también a las estaciones de esquí. ¿Cuántas veces pasearía por aquí Labordeta? Su infancia y su adolescencia estuvieron estrechamente ligadas a este entorno. Además, después Labordeta se convertiría en el mayor defensor de la reapertura de la línea internacional del ferrocarril de Canfrán. Claro que también es verdad que la estación que entonces veía Labordeta era una estación más destartalada, más descuidada, con mucho misterio y también con muchas preguntas. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón. Tenemos ya al José Antonio Labordeta bueno, empático, culto, sociable, viajero, pero ¿tiene edad de enamorarse ya o todavía no? Bueno, tranquilidad, paso a paso, filosofía labordetiana. Llega a la universidad. Por contentar a su padre empezó Derecho, pero terminó en Historia, que era lo suyo. Y en los ratos libres, haciendo teatro, conoce a Juana de Grandes, Ana y Paula Labordeta. Mi padre, no sé, no era el director, pero debía de tener ahí. Y entonces como que le hacen una prueba y dice, mi madre era muy guapa, pero entonces mi padre dice, me gusta tu voz, estás acatarrada, ¿no? Y entonces le dijo mi madre, no, esta es mi voz normal. Y bueno, pues ahí surgió el enamoramiento, el flechazo. Mi madre dice que era un poco pedante, ¿no? Y mi padre le mira y piensa, luego lo cuenta, dice, con esta mujer me casaré. Amor, esperanza, Y Juana de Grandes se convierte en la mujer de su vida. Y se casan. José Antonio Labordeta empieza a dar clases en el colegio familiar, pero su hermano Miguel le recomienda que haga oposiciones. También las hace Juana. Y el primer destino fue el Instituto Ibáñez Martín de Teruel. José Antonio Labordeta y Paula Labordeta. Llegamos a Teruel, bajamos de Teruel con las maletas, no había taxis ni había nada, subimos andando y lo primero que vimos un hotel. Quedamos a dormir y a la mañana siguiente el dueño del hotel me preguntó, bueno, ¿y ustedes qué son? No, pues somos, dije, funcionarios, ¿no? Educación. Y dice, pues entonces tendrán que marcharse de este hotel porque no podrán pagarlo. Y evidentemente tenía toda la razón del mundo el director. Entonces se fueron a un hostal donde fueron muy felices. Mi madre lo recuerda con mucho cariño, aunque era un sitio oscuro, pequeño. Y se fueron allí, pero mi madre, claro, se queda embarazada. Y ya mi madre ve aquello y dice, uy, esto va para largo. Dice, vamos a buscarnos una casa, y es ya cuando se busca la casa y se están 4 años ahí en Teruel. Casarcillas de viejas. Y cumplieron el dicho de que a Teruel llegas llorando y te vas llorando. Pero ahora lo importante es que dejaron de llorar y se quedaron 4 años. Lo primero, por el ambiente. Ángela y Paula Labordeta. Hay 2 personas fundamentales que son Eloy Fernández y Pepe Sanchís, que son los que le arropan en ese empezar a caminar y empezar a cantar. También de otra persona que no se nombra, que es el profesor Cebeira, que también tuvo con él mucha amistad. También conoce a Joaquín Carbonell, una unión de personas que de repente aparecen en Teruel y crean algo muy bonito que sigue en el tiempo y ya no se dejan de la mano en toda su vida. Que eres así, humilde y servidor, porque nunca has pensado en gritar tu dolor. Primero los amigos y lo segundo. Teruel despertó al poeta y al cantautor que José Antonio Labordeta llevaba dentro. Y de Teruel es su primer disco, Andros, Ángela y Paula Labordeta. Cuando él llega a Teruel en el año 65 es cuando se da cuenta que Aragón es mucho más que Zaragoza y que Canfrán, que es lo que él conocía, era una zona mucho más aperturista porque tenía Francia al lado. Entonces cuando llega a Teruel se encuentra el Aragón desolado, el Aragón de los leñeros, el Aragón de los masoveros, el Aragón totalmente desperdigado. Aragón toca a poco más de 25 soledades por kilómetro cuadrado. Cada cual campa libre en el hueco que le tocó en suerte, un poco perdido, un poco solo en general, porque una de las peores heridas de esta piel sin curtir es la emigración, la de esos habitantes que antes de sentirse definitivamente abandonados deciden ellos, antes,
abandonar sus pueblos y dejarlos vacíos. Ahí es cuando él se da cuenta de que puede alzar la voz por la gente que no puede a través de la canción. Hijos que van hacia Francia y otros hacia la ciudad de Miguel le dice que va bueno y Pariola del Julián. Teruel cierra el ciclo aragonés de la Bordeta. Su alma territorial está completa y se va llorando de Teruel para volver a una Zaragoza de los años 70 en plena ebullición política, social y cultural. Son los años de la revista Andalán, de la represión y la censura, de los míticos conciertos del Teatro Principal en 1973 y de la Salle en 1976, del canto a la libertad. José Antonio Labordeta y sus hijas Ana y Paula. El recital de la Salle fue un recital muy duro, muy bronco, y a la salida pues hubo bastantes hostias aquella tarde. Él decía muchas veces que no sabía si al terminar el concierto llegaría a casas. Porque la libertad era mucho más fuerte que el miedo. Queremos una tierra que ponga libertad. En una noche de Navidad estoy en Villanueva, me viene la estrofa de habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Esa canción es una canción de lucha, ¿no? Es una canción de lucha. Y yo muchas veces cuando la canto en homenaje a aquellas gentes que están luchando, en la memoria de ellos que han luchado por la libertad toda la vida y que al final pues les ha llevado por delante. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Canto a la libertad de la Bordeta, que es uno de los grandes himnos de la transición, emociona cada vez que lo escuchas esta canción. José Antonio Labordeta ya había conquistado a su público, seguía con sus clases de historia, pero da un paso más en su compromiso a la política. Crea con un grupo de afines el Partido Socialista Aragonés, el PSA. Consiguen un diputado en la Corte Constituyente del 77 y nace el nacionalismo aragonés. Ana, Paula y Ángela Labordeta. Mi padre siempre se ha metido en todas las salsas. Es decir, mi padre era incapaz de decir no a nada, a donde le llamaban, ahí iba, ¿no? Yo quiero estar, ¿no? Yo no me quiero ir, yo quiero estar, pero también quiero que vosotros me escuchéis, ¿no? Es el nacionalismo aragonés, es no estar fuera, sino estar dentro y formar parte de la democracia y de esa España en la que pertenecemos. No me toques Canfrán, no me toques mis Pirineos, no me toques la Sierra de Albarracín, es decir, hay un sentimiento muy pegado a la tierra. Somos como la humilde adoba. Pero ¿cómo podía hacer tantas cosas, José Antonio Labordeta? Pues por varias cosas, por talento, por su filosofía de vida y sobre todo por Juana de Grandes. Ángela, Paula y Ana. Mamá dice, yo le enseñé a tu padre la familia y vuestro padre me enseñó a mí a los amigos. Sin Juana de Grandes, la Bordeta hubiera sido la Bordeta, evidentemente, porque tenía ese algo, esa magia, pero a lo mejor hubiera sido otro la Bordeta. Mi madre siempre le bajaba los pies a la tierra, ¿no? Cuando venía de un concierto o lo que fuera, mi madre siempre le decía, oye, que yo doy 8 horas de latín y a mí nadie me aplaude. La generosidad de mi madre es que no tiene precio. La fidelidad de mi madre hacia mi padre no tiene precio. Mi madre siempre ha tenido los pies en la tierra, que eso a mi padre le ha venido muy bien también. Porque no nos ven hablar. A final de los 70 y primeros 80 tenemos a Labordeta por todas partes, la verdad. Pero alguien creyó que podría ser el Sabina aragonés y en 1985 él deja la enseñanza para dedicarse en exclusiva a la música con luces, bandas y grandes conciertos. Y no. Esta decisión de convertirse en gran cantautor de masas la escoge en el momento peor, es decir, en el momento que los cantautores van de capa caída. Los quieren transformar un poco en algo modernillo, ¿no? Claro, mi padre modernillo pues es otra cosa sí, pero esto no. Esa fue una etapa un poco dura para mi padre. Yo recuerdo un concierto aquí que fue bastante triste porque estaba medio teatro solamente lleno. Y eso fue muy duro para mi padre. ¿Y se retiró Labordeta tras la crisis de los cantautores? Eso nunca, volvió al pequeño formato junto a su guitarrista inseparable Javier Inglés. Y nos tocaba cada cosa increíble, ¿no? Pues por ejemplo, en la plaza del pueblo tocar encima de un remolque que aún había que estar escobando la paja que le acaban de traer del campo, ¿no? Y la electricidad, por ejemplo, pues en la casa de al lado la señora María soltaba lo que era el enchufe de la lavadora y conectábamos el equipo sonido. Pero claro, hasta el propio José Antonio decía, ¿pero dónde vamos por aquí? Pero si este pueblo existe porque viene aquí, pero ¿quién me conoce aquí? Pues claro, cuando llegabas allí, claro que lo conocían. Y le tenían un cariño tremendo. Más de una vez veías a la gente llorar, porque lloraba de emoción, es que era plena emoción. Bajan hambre y soledad. ¿Y qué saca de la crisis musical a José Antonio Labordeta? Pues la televisión. En los 90 le ofrecen hacer Un país en la mochila. Su productor fue Emilio Guzmán.
¿Quieres un poco de vino de pitarra? Hombre, como no, siendo de pitarra, sabes que... Es que el profesor era una maravilla. Había momentos que a la Bordeta lo dejábamos en medio de un monte y luego lo recogíamos desde otro punto lejano, y el hombre se pegaba unas caminatas que a veces cuando llegaba al sitio no nos encontraba y decía, pero bueno, y que me dejéis solo. Viajar, seguir conociendo este país, hablar con la gente, la señora que vendía en una pequeñita tienda de ultramarinos, la señora que tenía una fonda y hacía una comida, eso a mi padre es que le rechiflaba. La televisión lo salva, tiene gran éxito y España entera conoce a José Antonio Labordeta. Y tras el éxito televisivo llega la política en el Congreso de los Diputados con la Chunta Aragonesista en el 2000 con la mayoría absoluta de Aznar, Luis Alegre, Ana y Paula Labordeta y Uxue Barcos. Él me contaba que cada vez que se cruzaba con José María Aznar, amagaba con saludarlo, pero Aznar ni siquiera le miraba. Coño, a ver si no pueden hablar aquí. A la mierda, joder. Hombre, él no se sentía muy orgulloso de ese momento, ¿eh? Para que mi padre saltase así, la situación tenía que ser muy desagradable. Yo vivía con él en Madrid, nunca había visto que a mi padre lo insultaran en ningún momento. Y sin embargo, en esos años sí que ocurrió lo que yo nunca jamás había visto, ¿no? Insultarle por la calle. Lo que pasa es que mi padre, yo creo que, aunque lo pasó mal, en Madrid lo disfrutó. Disfrutó, aprendió, hizo amigos. Pues yo creo que era sobre todo un hombre muy convencido de sus posicionamientos, ¿no? Tenía las cosas muy claras, incluso en los momentos más difíciles. Él seguía muy convencido y muy aferrado a sus convicciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Labordeta, que estuvo como diputado en la última legislatura de Aznar y la primera de Zapatero y que batió todos los récords de propuestas. Pero su gran momento no fue el a la mierda, sino cuando en el debate sobre la guerra de Irak le respondió a Aznar con un poema de su hermano Miguel, histórico, Ángela y Ana Labordeta. Él siempre que podía sacaba a su hermano Miguel en cuanto podía. Le dijo, como sé que le gusta la poesía, voy a leerle este poema, ¿no? Asesinaos si así lo deseáis. Exterminaos vosotros, los teorizantes de ambas cercas, que jamás asiréis un fusil de bravura. Asesinaos, pero vosotros, los inquisitoriales azuzadores de la matanza. Pero dejad tranquilo a ese niño que duerme en una cuna, al campesino que nos suda en la harina y el aceite. Palabras para cantar. Y cuando deja el Congreso llega la enfermedad, el cáncer. Pero José Antonio Labordeta no paró. No sé si la palabra no sé si es reinventarse, pero lo que hace es no dejarse caer una vez más. Él hasta el último momento quería que los amigos le fueran a ver. Hasta el último instante quería vivir. Él yo creo que nos engañó siempre. Tipo muy listo y era un tipo muy generoso en la enfermedad. Igual que fue muy generoso en su vida. Lo único donde hubo suerte es que no tuvo dolor. Tenía mucho coraje y escribió muchas veces en los box de urgencias. Y cuando el pregón del Pilar, mi madre no quería porque era un momento de mucho bajón. De parte del señor alcalde de esta inmortal ciudad de Zaragoza, se hace saber que hoy se inician las festividades en honor de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla. Y el 19 de septiembre de 2010 muere José Antonio Labordeta. Y en su funeral se demostró, y citó a su amigo Luis Alegre, que España lo adoraba, pero Aragón lo amaba. Así lo recuerda con emoción Ana Labordeta. Bajábamos en taxi, mis hermanas, mi madre y yo, y de pronto, claro, era septiembre, íbamos con las ventanillas del taxi bajado, hacía calor, y empezamos a oír por las ventanas de la calle el canto a la libertad. Y cuando nos proponen que el féretro llevarlo a la aljafería, nosotras tampoco éramos conscientes. Y estuvo ahí pasando gente durante horas y horas y horas y horas, y con un respeto y un cariño muy, muy impresionante. Y luego viene el coche y se lleva el féretro. Ay, es que son cosas que no recordaba hace mucho tiempo. Ya era de noche y la aljafería estaba llena de gente. Y ahí nos pusimos a cantar mientras el coche se iba hacia el cementerio. Queremos una tierra que ponga libertad.
pasado 15 años de eso y escucharlo emociona una barbaridad. Muchas gracias también a sus 3 hijas, la actriz Ana Labordeta, la escritora Ángela Labordeta y la directora de cine Paula Labordeta, que hizo este magnífico documental sobre su padre Labordeta, un hombre sin más, y a Luis Alegre, que es siempre su amigo del alma, ¿no? Y también te quiero decir que desde entonces en Zaragoza, el Día del Pilar, se canta el canto a la libertad para el principio de la fiesta y se cierra con el Somos. Desde entonces, gobierne quien gobierne, esté quien esté. Himnos de Aragón. Gracias. Hasta luego. Todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.